gracias, dale gracias Señor en tu lugar. Te distraigas y platica con Él ahí un momentito. Damos gracias por lo que Él ha hablado, por lo que Él dice, porque estamos seguros que Él está al tanto de nuestra vida. Y aunque a veces nos sintamos solos, tristes, sin fuerza, Él está allí para llevar nuestras cargas. Suéltala. Suelta en esta mañana esa carga que venías arrastrando, porque no te hace falta estarla arrastrando. Suéltala. Suéltala, suéltala. Y dice que Él nos dijo que ha pasado el desierto con nosotros. Y a veces nos adelantamos y Él está allí, ¿verdad? Esperando a que le demos el brazo o nuestra mano para que Él pueda llevarnos, como Él dice que Él lleva nuestras cargas. Así es que suelta en esta mañana esa carga de una vez por todas. De una vez por todas. Él está a cargo, Él es el capitán, Él es el que gobierna, Él es el dueño del cielo y de la tierra. Y no se sale nada, absolutamente nada, no se sale fuera de controles. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no queremos ignorar tus proezas, no queremos ignorar tus dones, Señor. No queremos, Señor, extraviarnos de nuevo. Gracias, 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 gracias. Vamos, dile con todo tu corazón ahí en tu lugar. Incomparable. Dile, nadie como tú, bendito. Dile cuán grande es para ti su Grande es tu fidelidad. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito. Dile, Grande es tu fidelidad. su fidelidad es grande para ti. Dile con todo tu corazón. Fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito. A ver, dile, con todo tu corazón. Dile.
oídos, Señor, en tus manos. Pon un carbón encendido en mi boca, Señor, y que no solo oigan esta palabra mis hermanos, sino que la escuchen, que baje el corazón, Señor, y que se ponga en práctica. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda distracción, todo estupor, Señor, se va por tierra y echado al abismo sin retorno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dile al que está a tu lado, bienvenido. Los niños pueden darle un aplauso al Señor. Pueden pasar a su clase. Vamos a continuar con los dones. Con los dones. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué buen momento. Manda saludos para toda la iglesia Avivados, el pastor Samuel Vázquez. El martes estuve con él en su iglesia. Estuvimos predicando allá acerca del ambiente, ¿verdad? Y les manda saludos. Él quiere venir bueno, no quiere, lo vamos a invitar para que nos predique algo. Es un amigo. Realmente puedo decir que es mi amigo y pues casi no nos vemos porque pues está hasta aeropuerto, está bajo Gómez, la iglesia, pero es como si estuviéramos siempre, ¿verdad? Siempre le comparto las bendiciones que Dios nos da como iglesia. Por ejemplo, cuando nos dieron el piano, que lo ofrendaron, le mandé, mira pastor, ¿cómo ves? No, gracias a Dios. Cuando compramos la batería, ¿te acuerdas, hija? También le mandé fotos, dice, no, van para arriba. Y pues Dios ha sido bueno con el favor del pastor Samuel para nuestras vidas, porque siempre oran por nosotros. Ellos también están orando por mi esposa. La otra iglesia, Samar Bosques, también está orando. Yo sé que ustedes están orando también por mi esposa y les manda muchos saludos, ¿verdad? Ya va mejorando, ahí va, creciendo en más fe y poniendo a los pies de Dios esos dolores que se van a ir ya completamente, ¿verdad? Y Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir, amados. Dile al que está a tu lado, dones del Espíritu Santo. ¿Quién me puede decir rápidamente los dones primarios, ministerios primarios? Apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Esos son los dones primarios. Y los otros dones, le decía a la iglesia hace rato, tomando la clase de la honra, el discipulado de honra, nos la dio Dani, la hija de Daniel Ibere, y la chiquita ahí nos expuso cosas tremendas, también como todos los demás, ¿verdad? Nos decía la honra, y no nada más se trata de decir la honra, sino que baje al corazón, ¿verdad? Que baje al corazón. Una forma de darle honra a Dios es esa, darle un tiempo, darle tu tiempo. El tiempo es una ofrenda también. La ofrenda no solo se trata de venir y ofrendar económicamente, sino tu tiempo, tu vida. El tiempo es lo que más vale, amado, y este tiempo que invertimos en estar aquí es de veras algo muy precioso y que nos va a dejar buenas cosas a nosotros y a nuestra descendencia. Estamos viendo ayer, mi esposa y yo, cómo se heredan las enfermedades, ¿verdad? Cómo se heredan, y podemos ver cómo, si echamos un ojo a la familia, a los familiares, nuestro padre, nuestra madre, permítanme un poquito, como que se tuerce el plug. Nosotros nos parecemos a alguien, a nuestro padre, a nuestra madre, tenemos de los dos, ¿verdad? ¿Y quién de aquí dijo, yo en el vientre de nuestra madre, yo, Señor, quiero que me tejas como tejiste a mi papá o a mi mamá? ¿Quién dijo eso? Salimos como Dios lo dispuso, comparecidos entre nuestro padre y nuestra madre, y de esa misma forma estamos heredando iniquidades, pecado y transgresiones. Pero no solamente de los padres, esto viene de generaciones.
Entonces hay que romper. Vamos a ver si el próximo año damos otra vez ese tema, porque es muy importante que estemos haciendo una higiene. Ahora los psicólogos dicen la higiene mental, ¿verdad? Y es una nueva forma de tratar la psique del hombre. Dios quiere tratar con eso en tu vida, una limpieza de mente y de corazón, ¿verdad? Así como cuando vamos al médico, el médico nos ayuda con medicina, pues nosotros tenemos que tener una limpieza en nuestra mente. Y para eso tenemos que practicar los dones. A fin de año, en la reunión de fin de año, vamos a estar confirmando los dones y algunos ministerios, de los 5 ministerios. Entonces estate pendiente porque, y más que nada, tienes que estar orando, ya descubriendo qué dones tienes. Les decía la semana que en la semana una chica, una joven me mandó un mensaje, me dice: pastor, tengo esta palabra para mis papás. Yo la vi, dije: adelante, porque yo previamente ya había estado hablando con sus padres, entonces sabía, ahora sí, pues que esa palabra era justamente lo que Dios quería hablarles, ¿verdad? Permítanme. La pilada, ¿no? Y entonces tenemos que ver la forma de cambiarle el cable. Yo creo que ya, ¿verdad? Es que lo muevo y no me puedo estar paralizado. Bien, a ver ahí. Entonces les decía, esta chica tiene ese don profético, don profético. Les decía, la diferencia entre un don y un ministerio profético es que no es lo mismo un aprendiz de carpintero al maestro carpintero. El aprendiz del don profético es ese, que empiezan a profetizar. Un ministerio profético es el que constantemente Dios le está hablando y tiene el oído tan afinado a la voz de Dios que puede dar fechas, horas exactas. Te duele el corazón, viene alguien y te impone manos y te dice: el Señor te dice cosas tremendas. Hay cuando el don se manifiesta ya en un don como ministerio, ministerial, de oficio. Entonces tienes de aquí a fin de año para que el Señor, tú con Él, te muestre tus dones. Yo creo que lo cambió, ¿verdad? Bueno, sí, entonces les decía, tienes de aquí a fin de mes para que tú empieces a ver los dones proféticos, dones de servicio, dones de enseñanza, para que tú lo anotes y digas: este es mi don, y te enamores del don. Digas: yo tengo el don de sanidades, porque se van a manifestar, y a fin de mes, para despedir el año, vamos a estar orando por eso. Amén. Si es que dile al que está a tu lado: no te lo pierdas. Es importante que donemos tiempo a Dios, muy importante, que ofrendemos, porque eso se multiplica en grandes resultados, como te dije, para ti, para tu familia y los descendientes, ¿verdad? Entonces vamos a ver los dones del Espíritu Santo, y son, fíjate, don de lenguas, de interpretación de lenguas, hablar en lenguas, don de profecía, don de discernimiento, don de palabra de conocimiento, don de palabra de sabiduría, don de fe, don de sanidades y don de milagros. Eso es precioso, porque en estos últimos tiempos, mi amado, tus dones van a ser indispensables. ¿Por qué? Un ejemplo de ello es: si alguien de tus amados o de la misma iglesia empieza a tener algún problema y Dios te da esa palabra de ciencia, tú puedes venir conmigo y decir: el Señor me dijo esto, pastor,
y tú estás oyendo la voz de Dios y salvando a ese hermano o hermana o uno de tus hijos, nietos o familiares para que no pasen por ahí, ¿verdad? El Señor te dice, ten cuidado con lo que estás haciendo, con lo que estás pensando. Híjole, y eso es bien precioso, bien precioso. Entonces vamos a empezar con dones de inspiración vocal. Vamos a 1 Corintios 12 en el versículo 1. 12:1. 1 Corintios 12, versículo 1. Y vamos a leer. Dice el apóstol Pablo a los corintios: no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. ¿Qué dice? No ignores acerca de los dones espirituales. ¿Sabes que cuando eras gentil se te exhortaba llevándote como se lleva a los ídolos mudos? Por tanto, te hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo? Tú tienes al Espíritu de Dios en tu corazón, ¿o me equivoco? Sí. Amén, ¿verdad? Lo tenemos en el corazón. Entonces podemos decirle Señor a Jesús. Un espíritu o un hombre que no tiene al Espíritu Santo en su corazón no es capaz de llamarle Señor al Señor Jesús, ¿verdad? Pero dice Pablo antes que no ignores acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿verdad? Diversidad de dones. Los primeros dones que vimos, los dones del Padre, esos aquí están marcados. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y después dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esos ministerios que habla esta parte del versículo son los ministerios primarios. Y después dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Entonces, este último versículo, el 6, dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Eso se refiere a los dones que vamos a ver ahorita. ¿Te fijas cómo están divididos los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo en estos versículos? Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu es el mismo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada quien como Él quiere, ¿verdad? Hasta ahí vamos a dejarlo. Entonces, ya podemos ver que es el Espíritu que los reparte y es la operación del Espíritu Santo en ti la que te hace activarte en esos dones. La activación es muy importante que tú ya tengas ahorita qué don tienes. Si de enseñanza, de sabiduría, profecía, tú ya debes de saberlo con todas estas clases que hemos visto. Amén. Entonces vamos a ver el don de lenguas, que son dones de inspiración vocal. El don de lenguas. El Espíritu Santo habla a la iglesia por medio de una persona. ¿Qué pasó hoy con la hermana Rosa? El Espíritu habló a través de ella, no en lenguas, en un mensaje audible, un mensaje profético, un mensaje que exhorta, que anima y que consuela. ¿Oíste maldición? ¿Verdad que no? Si la hermana Rosy o cualquiera hubiera empezado, no, pueblo de avivados, maldito, inicuo y perverso, arrepiéntete de tu mal camino, pueblo idólatra. Me hubiera parado y le hubiera dicho, ¿sabes qué, hermana? Silencio, porque aquí nadie está para condenar. ¿O sí? Pues no, se supone que venimos a que nos exhorten, a que nos animen y a que nos consuelen, no que nos latiguen, ¿verdad? El Señor te va a decir, sí, endereza el camino, pero con todo amor, con toda justicia, ¿verdad?
Entonces, don de lenguas, el espíritu habla a través de un hermano o hermana por medio de una persona. ¿En qué idiomas que no sabemos? Ha habido en la iglesia, en el transcurso que yo tengo de conocer al Señor, he escuchado a unas personas que hablan en inglés o en otros idiomas y que ni siquiera lo estudiaron, pero ellos saben ese idioma por medio del Espíritu. ¿Se acuerdan? Ahí en Hechos lo dice. Estos hombres hablan en hebreo, en arameo, en griego, pero están bien borrachos, los cuales estaban bien llenos del Espíritu Santo. Entonces ese don se puede manifestar en este lugar en cualquier momento, ¿verdad? El don de lenguas, el hablar en lenguas. ¿Cuál es ese don? El don que permite hablar en una lengua desconocida, pero pueden entender otros que tienen ese mismo don. O dice Pablo que haya intérprete. Las lenguas espirituales, las lenguas angélicas. Alguien viene o tú mismo puedes, yo creo que ya debes de tenerlo desarrollado, el hablar en lenguas. Mucho tiempo se dijo en la iglesia que este don de lenguas o el hablar en lenguas angelicales, ¿verdad?, no era de Dios, porque dice Pablo en otros versículos que cuando uno habla en lenguas tiene que entender, sino que no edifica la iglesia. Pero hay que leer todo el contexto, porque lo estaba diciendo Pablo, porque había un desorden en la iglesia en ese tiempo. Entonces, puede haber alguien que empiece a hablar en lenguas angelicales o espirituales y alguien lo interpreta y empieza a hablar esas lenguas. Por ejemplo, a mí me pasa que yo empiezo a orar por alguien y empiezo a hablar en lenguas, Soba Shara Saya, Akandara Bashanda, ¿verdad? Y el Señor me da la interpretación, el Señor te dice así, 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 ¿verdad? Tú mismo puedes ser el intérprete, porque el Espíritu Santo está moviéndose a través de ti en hablar en lenguas angelicales o espirituales. Amén. Cuando descendió el Espíritu y empezaron a hablar lenguas, ¿verdad? En Hechos. Lean Hechos, amado. Entonces puede haber un intérprete. ¿Y para qué son estos dos dones? El de lenguas, el don de lenguas y el de hablar en lenguas. ¿Para qué es? ¿Para que te admiren? ¿Para qué es? Para edificación de la iglesia, para que juntos aprendamos, ¿verdad? Juntos nos edifiquemos, porque el hablar en lenguas, fíjate, el hablar en lenguas espirituales, lenguaje de Dios directo, el enemigo se confunde, no lo entiende. Cuando el Señor te empieza a usar en ese don de lenguas, el enemigo no entiende ese idioma y está desesperado porque dice, pues qué óvole, ¿dónde? ¿Qué está hablando? Lo confunde el Espíritu Santo. Entonces es un lenguaje directo entre tú y Dios. Es poderoso, ¿verdad? Es poderoso. Por ejemplo, cuando hablando del don de lenguas, cuando uno empieza a hablar un idioma que no es de este país, puede manifestarse también. Una vez, regresando a este punto y para darles este ejemplo, para que vean qué importante es hablar en lenguas, ahorita vamos a pasar ese punto otra vez. Cuando estuve en Veracruz una vez con un apóstol de Corea que se llama Lee Chu-Su, él estaba reprendiendo los demonios. Fíjate bien, él es coreano y estaba reprendiendo los demonios en coreano. Él hablaba en coreano y empezaba a reprender a los demonios en coreano. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaba con esas personas que estaban escuchando la reprensión de esos demonios? Los que estaban orando por él. ¿Qué crees que pasó? Pues empezaron a ser libres. Pero ¿cómo es eso si esas personas no hablaban en coreano? ¿Cómo le entendían al apóstol? ¿Cómo crees que le entendían? El Espíritu. Por el Espíritu. El espíritu inmundo que traían esas personas entendían perfectamente el coreano, porque el demonio, en su traducción de demonio, se traduce como ser inteligente. Entonces, muy inteligentes, saben coreano, saben inglés, y el apóstol reprendiendo en coreano y los demonios saliendo. ¿Sale? Entonces, cuando tú hablas en lenguas, si estás hablando en lenguas con alguien, es un lenguaje directo de Dios para ti, y los demonios se espantan y huyen.
porque no entienden, los confunden. ¿Ya ves qué importante es? Porque no es una lengua terrenal, Es espiritual, viene del cielo hacia el hombre, que está en una comunión con Dios. ¿Amén? ¿Sí estamos? Entonces, don de lenguas y el hablar en lenguas. ¿Dónde está esto? Primera de Corintios 14, 28. Vamos para allá. Primera de Corintios 14, 28. Catorce, 28. Hablando de cuando hay intérpretes en la iglesia, ¿verdad? Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hay veces que el Señor te va a indicar, hable en lenguas pero tú solo. Y el Señor te puede indicar, hay intérprete, empieza a hablar en lenguas a la iglesia. Y ese intérprete va a escuchar y va a interpretar lo que se está hablando en esas lenguas angélicas. Amén. Y son para edificación de la iglesia. Entonces, son el don de lenguas y el hablar en lenguas. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí está claro lo que es un don de lenguas y lo que es el hablar en lenguas? ¿Sí? ¿Sí, Dani? Ok. Vamos a ver ahora el don de interpretación de lenguas, que es lo que hablábamos hace un rato. Ahí en 1 de Corintios 14, en el versículo 13. Regrésate tantito, ahí al versículo 13. Primera de Corintios 14, 13. Vamos a hablar de la interpretación de lenguas. Y dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida oración poder entenderla. Pedir en oración poder entenderla. ¿Qué estás pidiendo aquí? El don de lenguas, el de que tú le interpretes, ¿verdad? Entonces, si no sabes, pide para que ese don lo puedas entender. Señor, dame el discernimiento para poder entender lenguas espirituales o las lenguas extrañas para ti, ¿verdad? Entonces, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por eso tú tienes que orar, para que tu ser interior, tu hombre interior, interprete esas lenguas. Amén. Entonces, don de interpretación de lenguas. Esto, amado, la interpretación no debe de ser condenatoria. El Espíritu Santo lleva al arrepentimiento sin condenar. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo te va a hablar, pero sin condenarte. ¿Cómo es esto? Como cuando tú regañas a uno de tus hijos, pero quieres que entienda, que se arrepienta y haga las cosas bien, ¿verdad? No lo metes a la cárcel, ¿o sí? No le amarras las manos. Y órale ahí en el cuarto oscuro, ¿qué quieres? ¿Que sienta en su físico el dolor o que se arrepienta? Que se arrepienta. Hay veces que sí vamos a tener pues que tomar la varita y pues dar uno o dos, y el Espíritu Santo es el que te va a indicar, ¿verdad?, en qué momento tienes que tener para tus hijos, si son pequeños, esa reprensión física, pero tiene que ser igual con amor. Entonces, cuando el Señor habla, ¿verdad?, de la condenación, yo lo he escuchado muchas veces también, que viene una palabra y empiezan a condenar a la iglesia. Y la condenación de allí en Romanos 8 dice que no hay condenación para el que está en Cristo. Ninguna condenación hay, ¿verdad? Ninguna condenación hay. ¿Quién es el que va a convencer de pecado, de juicio y de justicia? El Espíritu. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Tú eres el Espíritu Santo? Pues no. O sea, puedes exhortar, puedes animar y puedes consolar a una persona con todo el amor que Dios tiene para ti, para llamarte la atención, ¿verdad? No nos creemos con el derecho de que tú y yo seamos condenados, o que yo pueda condenar a alguien si yo mismo sé que hay condenación en mi vida. Por voy delante de Dios, me confieso, le digo, Señor, perdóname y no vuelvo a hacer esto,
Punto. Yo no tengo el derecho de venir y condenar a nadie. Amén. Entonces, la interpretación de lenguas jamás contradice a Dios. Es para edificación de la iglesia. Amén. ¿Estamos en el don de interpretación de lenguas? ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos aprender? En el don de lenguas, que es el Espíritu Santo, habla a la iglesia por medio de una persona. Idiomas que no aprendimos, ¿verdad? Idiomas que no aprendimos. Conocimos a alguien que fue allá al Oriente, al Medio Oriente, en un país del Medio Oriente, y estaba evangelizando, pero empezó a hablar en ese idioma turco, etcétera, no me acuerdo qué idioma era, pero empezó a hablarlo, y la familia que estaban evangelizando empezó a entender el idioma turco, hagan de cuenta, y jamás esta persona había estudiado turco o el idioma de ruso, etcétera, no sé. Ese es un don que Dios te puede dar, ¿verdad? Es un don que Dios te puede dar. El hablar en lenguas, las lenguas, cuando el Espíritu Santo te mueve a hablar en lenguas espirituales, ¿verdad? La interpretación de lenguas es cuando hay intérprete, Dios te da el don de interpretación de lenguas, que puede alguien estar orando en lenguas ahí en su silla, y tú lo estás escuchando y empiezas a hablar a la iglesia lo que él está hablando en lenguas espirituales, ¿verdad? Obviamente todo esto debe de ser en orden. Por eso el apóstol Pablo lo dijo también. El don de profecía. Es aquí donde Pablo insiste, ¿verdad? Que todos profeticen. Que todos profeticen. Volvemos a lo mismo, amado. Tú conoces la voz de tus padres. ¿Quién conoce o conoció la voz de sus padres? Todos sabemos, ¿verdad? Porque si no la conocías, pues ahí te iba medio mal. Si te decían, a ver, ven acá, a lavar los trastes o levantar tu cama, etc. Y tú así como que ni entendías quién te llamaba, ¿cómo te iba? Mal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué insiste Pablo en que todos debemos de profetizar? Porque si tú dices, fíjate bien, si tú dices que tienes el Espíritu de Dios, porque yo pregunté hace un rato y todos dijeron que sí, todos reconocemos que tenemos el Espíritu de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, tú conoces la voz o tienes el Espíritu de Dios y conoces la voz de Dios porque es tu Padre, ¿sí o no? Entonces, si Dios te dice esto, ¿por qué no lo has hecho? ¿Estamos chorecos? ¿O necesitamos un lavado de oídos espirituales? No es lo mismo oír que escuchar, acuérdate. Escucha activa. Tú oyes la voz de Dios porque es tu Padre, o lo oímos porque es nuestro Padre, y hacemos lo que Él dice. Y entonces por eso Pablo dice que conviene que todos profeticemos, porque cuando Dios te habla, te está hablando de su corazón para otra persona, otra u otras personas. Y entonces quiere decir que algunos, aquí no, algunos que escuchan la voz de Dios y no saben ni quién les habló, es porque no tienen una comunión con Él. ¿Sí o no? Porque si no escuchamos, o si estamos escuchando la voz de Dios y no hacemos lo que Él está diciendo que hagamos, o actuando como Él quiere que actuemos, entonces hay un problema. Si está a tu lado, hay un problema, ¿verdad? ¿Cuántos vamos a estar dispuestos a poner más atención en lo que Dios quiere que escuchemos? Oigo pocos amén. Amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos ejercitarnos en escuchar la voz de Dios. ¿Cómo nos vamos a ejercitar si a veces no leemos la Biblia o a veces no oramos? ¿Cómo vamos a conocer la voz de Dios? ¿Tú sabes cuando Dios te habla? Si reconoces cuando Dios te habla, reconoces cuando te dice por la derecha, ¿reconoces? O cuando te dice por la izquierda, ¿reconoces? Hacia el corazón de la consola.
Se emocionó. Ahorita le tomamos la presión. Tú debes de conocer entonces la voz de Dios. Porque eres hijo. Porque eres hijo amado. Hijo amado también. ¿Qué padre le gusta? ¿A qué padre de ustedes, que la mayoría de aquí somos padres, nos gusta que cuando hablamos a nuestros hijos ellos obedezcan o nos escuchen? ¿Y qué pasa si no te obedecen y no te escuchan? Se pone triste uno. Dice, pues ¿qué le pasa si estoy dándole esta orden? ¿Qué le pasa si estoy tratando de que haga esto por su propio bien? ¿Verdad? ¿O qué padre queremos hacerles un mal a nuestros hijos? Yo creo que aquí no hay ni uno, ¿verdad? Entonces, ¿te gusta que tus hijos escuchen tu voz y accionen? ¿Tú crees que a Dios no le agrada en su corazón que le escuches y acciones? ¿Verdad que sí? Y entonces, cuando tú y yo nos quitamos la cerilla que nos estorba para escuchar la voz de Dios, que esa cerilla es el pecado, la iniquidad, las transgresiones, la desobediencia, la amargura, el enojo, las malas palabras. Cuando empezamos a retirar ese tipo de cerilla de nuestros oídos, vamos a escuchar más claramente la voz de Dios. Por eso es importante que tú y yo practiquemos estos dones, que ya sepas qué don tienes, porque tú tienes dones, como te dije en una de las últimas clases. Tú tienes un don, pero si tú agarras el martillo y vas a clavar un clavo en la pared y le estás dando con la madera, ¿cuándo vas a clavar ese clavo en la pared? Y si medio lo clavas, cuando pongas el cuadro, lo que vas a poner, ¿qué va a pasar con ese cuadro? Se va a caer. Entonces nosotros a veces estamos usando nuestros dones o nuestro ministerio pegándole con la madera al clavo, teniendo la parte de acero para que ese clavo llegue y entre bien y lo que pongamos no se caiga. ¿Cómo estamos utilizando los dones? Me decía el Señor en la mañana, cuando uno de mis hijos no utiliza los dones de forma adecuada, es como si se compraran un coche y lo guardan en el garage. Y dicen, no lo uso porque se me acaba. Ya está guardado. ¿Cuántos dones tienes guardados en tu corazón que no has puesto a trabajar, que no les has dado el uso? Acuérdate que en estos tiempos el uso de los dones, de los ministerios y el uso de los dones del Espíritu Santo va a ser tan primordial que de eso vamos a depender, de estar en una conexión continua con Dios. Mi amado, no por nada están los dones puestos en la Biblia. Esto es serio. Dile al que está a tu lado, esto es serio. Entonces, el don de profecía exhorta, anima y consuela. Primera de Corintios 14:1, que dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. ¿Sobre todo qué? Sobre todo profetiza. A Dios le interesa que tengas un ministerio de poder, un ministerio donde te rindan pleitesía, que tengas millones de pesos, que seas bien próspero en todo, pero que no profetices y no tengas amor. Pues no estoy en contra de todo eso, pero siempre hay que un balance, ¿verdad? Un balance. Sobre todo que profetices, dice Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:20 y 21. Vamos rápido ahí. Primera de Tesalonicenses 5:20 y 21. 5:20 y 21. 5:20. No menosprecies las profecías. No menosprecies las profecías. Examínalo todo, retén lo bueno.
Va a haber veces, como te dije, que va a haber alguien que te va a dar una profecía, pero que la verdad es que pues, no va con lo que Dios te ha hablado. Por eso es importante que tú estés escuchando la voz de Dios. Porque si Dios te dijo, hijo, es verde, y llega alguien y te dice, ¿qué crees? Tengo una palabra profética para ti, es blanco. ¿Va a haber confusión en tu vida? No debe de haberla, porque si tú estás preparado y escuchas la voz de Dios, ¿a quién vas a escuchar? ¿Al que viene a decirte que es blanco o a Dios que ya te dijo que es verde? A Dios, mi amado. Por eso tenemos que tener el oído afinado a su voz. ¿Estamos? No te debe de confundir. Es como si yo llego a tu casa y Luisita a sus hijos ya les dijo, a ver muchachos, me van a hacer tú las recámaras y tú la sala. Y tus hijos así como, bueno, pues ya que. Y entonces llego yo y le digo, Luisa, no pongas a hacer quehacer a tus hijos. ¿Es correcto? ¿A quién van a tener que escuchar sus hijos? ¿A Luisa o a mí? A Luisa, porque Luisa es su autoridad. ¿Sí vemos? Cuando Dios te dice, es por la derecha, y viene alguien y te dice, no, es por la izquierda. No te debe de confundir, porque tú conoces la voz de tu Padre y le sigues. Dice el Salmo que tú conoces, la oveja conoce la voz del pastor y le sigue. Es como si el lobo viene con las ovejas y dice, a ver, ven para acá, ovejita. Ven para acá, ovejita. Y si la ovejita es chivo, pues lo va a seguir. No Chivas de Guadalajara. ¿Y qué le va a pasar a la ovejita? Le van a dar, se la van a almorzar, ¿verdad? ¿Ya ves qué tan peligroso es no saber escuchar la voz de tu Padre? ¿Cuántos vamos a estar dispuestos a escuchar la voz de Dios con más responsabilidad? Amén. Esta chica que le dio esa profecía para sus padres, ¿tú crees que no conoce la voz de Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque me dijo, pastor, Dios me dijo esto y esto. Ok, dísela. Porque yo, como les dije, había hablado con sus padres anteriormente y los conozco además. No temas en profetizar. Seguramente Dios te ha hablado cosas y no las has dicho. Seguramente Dios te ha dicho, ve con el vecino que te echa la basura y háblale de mi palabra. Y tú has dicho, no, Señor, es re duro su corazón. Pues si Dios te está diciendo, es porque Él ya ablandó ese corazón. Como el ejemplo que vemos cuando Pablo estaba ciego y estaba orando ahí, Señor, híjole, sí me arrepiento, ¿sí o no? Dice ahí, y que estaba ciego y él estaba orando, y entonces Dios le dice a Ananías, vas a ir a la calle ahí, esa cerrada de Guanábanos, porque está ahí este hombre orando, está ciego y vas a ponerle manos para que recobre la vista. Y tú sabes que ese hombre es un asesino y un malandre. Tú vas a decir, ay, ¿cómo voy a ir? Pues ¿qué hizo Dios con Pablo? Le ablandó el corazón. Llegó a Ananías y recibió la palabra. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Él ablanda el corazón de las personas. Una vez yo le dije a alguien, les he contado que esta chica murió joven, le dio viruela, se bañó y salió, era enfermera y se murió ahí en el camión. Y entonces ya saben, el funeral, etc. Yo le dije a esa persona que iba a ir, compárteles de la palabra, porque Dios me había dicho, ¿verdad? A mí no me invitaron, pero yo le dije, bueno, a ti te invitaron, compárteles. No, se enojan.
Pues más se van a enfocar cuando estén en el infierno, si no les compartimos. Dile al que está a tu lado, escucha la voz de Dios. Dios es bueno, como decíamos por ahí, Dios es bueno, ¿verdad? Entonces exhorta, anima y consuela el don profético. Dios nos pone esa palabra en el corazón por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Dónde es esto? Vamos a Juan 16, Juan 16, 13. Juan 16, 13. Juan 16, 13. Fíjate bien lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Más claro no está, ¿verdad? Más claro no está. Cuando venga el Espíritu de verdad, y está con E mayúscula, ¿cuántos de aquí tienen a ese Espíritu de verdad en su corazón? Amén. Amén, ¿verdad? ¿Qué dice? Él te va a guiar a toda verdad. Pero no hablarás por tu propia cuenta, sino hablarás todo lo que oigas. ¿A quién vas a oír? Según lo que dice aquí, al Espíritu de verdad, ¿verdad? Sino, y dice, y os hará saber todas las cosas que han de venir. ¿Qué te está diciendo ahí eso de que te hará saber todas las cosas que han de venir? Todo lo que está en un futuro, palabra profética. No hagas esto, amado o amada, porque dice el Señor que si tú te metes en ese negocio vas a venir a quiebra. Pero como esa otra persona te ofreció mucho dinero, dices, no hombre, aquí me voy a hacer rico. No escuchaste la voz del Espíritu Santo y te metiste en ese negocio o en cualquier otra cosa y bolas. Jóvenes, ay, ¿para qué estudias? Tú, un día antes, hombre, aquí no eres inteligente, un día antes estudia. Te dicen los compañeros flojos, ¿y qué haces? No estudias. ¿Te va bien en el examen? Claro que no, ¿verdad? Si vemos profecía, don de profecía. Entonces, amado, ¿qué dice? Cuando viene ese espíritu de profecía, que tenemos que probar este don. ¿Dónde dice esto? Mateo 7, vamos rápido ahí, Mateo 7. Del 15 al 20, Mateo 7 del 15 al 20. Mateo 7 del 15 al 20. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Amén. Y tenemos que entender la voz de Dios también. Porque si no vamos a caer en esto que nos advierte la Escritura. Y es una advertencia para todos. Dice, guárdate de los falsos profetas. Hay gente falsa profetizando. Y dice Apocalipsis también que vendrán en estos tiempos profetas falsos que confundirán aún a los escogidos. ¿Aún a quién? ¿Cuántos escogidos hay aquí? Amén. Yo sé que aquí no va a haber ningún engañado, ningún confundido. Pero tienes que tener la voz de Dios bien plantada en tu mente y en tu corazón. Yo no puedo hacer que te engañen. Yo puedo decirte, darte la herramienta, darte el martillo. Y el martillo se toma por el mango y se le da duro y macizo a ese clavo. Ahí sabe Itzel si lo quiero ocupar por el mango o por la parte de acero. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Entonces dice, guárdate de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? ¿Verdad que no?
así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿El árbol malo qué? Da frutos malos. No puede el árbol dar fruto, dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, vuelve a decir Pablo, por los frutos vas a conocer. Como te dije, cuida, que tenemos que cuidarnos de los falsos profetas. Alguien, amado, puede venir y te puede decir una palabra profética, ¿verdad? Pero tú ves esa persona que nomás no avanza, que es floja, por ejemplo, o que no asiste a la iglesia, que es cada 8 o cada 18 o cada mes 8. ¿Cómo es que te va a poder dar una palabra fiel si no se llena? Cuídate de los falsos profetas, porque por los frutos los vas a conocer. Tú das un buen fruto, vas a recoger un buen fruto. O damos un mal fruto y vamos a recoger malos frutos, ¿verdad? En todos los sentidos. Esto del don de profecía es serio, pero todos tenemos que ejercitarlo. Todos, amado. Todos, porque van a venir sueños proféticos. Algunos de aquí han tenido sueños proféticos. Anótalo en la madrugada, ahora que Dios te esté dando ese sueño. Y si tú dices, esto es tremendo, lo anotas y lo platicamos, ¿verdad? Como te dije, tienes que escuchar la voz de Dios y tienes que profetizar. Vienen tiempos en donde Dios a sus profetas va a estar advirtiendo de peligros a la iglesia. Nada menos lo que está sucediendo en Oaxaca, ¿verdad? Léanlo ahí en las noticias. Tú tienes la libertad de venir, dejar todo abierto y congregarte junto conmigo. Tenemos esa libertad. Pero ¿qué tal si no lo hubieran? Y que si te ven la Biblia, órale, ¿qué va a pasar con los profetas? Nos va a decir, ahí vienen, cuidado, no confíes, alerta. Pero si tú y yo no escuchamos la voz de Dios y no profetizamos, va a ser como meterte en una colonia con semáforo rojo en la madrugada, con tu teléfono, tu iPhone 50,000, tu relojote acá también, tu iWatch, una tablet y tu mochila llena de cosas buenas. ¿Qué va a pasar? Y Dios hasta de eso protege, amado. Fíjate cuando uno anda ahí en otro lado, en el país Bavaria, ¿sale? Yo sé que aquí nadie ha andado, yo le voy a decir que sí ando muy bien. Fuimos al centro a comprar los regalos para mis hijas, para, ya saben, ¿no? No hay niños aquí que sepan, bueno, para Reyes y para Santa Claus en Navidad. Nosotros decíamos, mira lo que te dejó el Espíritu Santo, hija. Mira lo que Dios proveyó para tu regalo de este día. Eso es lo que hacíamos. Entonces, íbamos al centro, mi esposa y yo, y me dijo, por aquí no, siento de Dios que por aquí. Y yo dije, pues ya caminamos de harto y todavía quieres que le demos la vuelta, vámonos por aquí. Sí, señor. Ahí vamos. Menos de media cuadra y nos rodearon como 15 tipos. Uno traía un cuchillo así cebollero y otro ahí, a ver, y las bolsas, y lo que teníamos. Yo antes pues me metí la cartera aquí, no se me veía, pero nos quitaron anillos de bodas, los juguetes de las niñas, la bolsa de mi esposa. ¡Órale! Ya saben, ¡órale! Y mi esposa, bien valiente, regrésame los juguetes de mis hijas y mi bolsa. Y un chavillo así como Cami, ahí está. Y que se lo mazapane otro. ¿Cómo le regresas?
Sí, yo se lo regreso. Y le dice, pues dame mi bolsa, ¿para qué quieres mis credenciales? Tenga. Se llevaron solamente el dinero y algunas cosillas, pero nos dejaron los juguetes, las credenciales de mi esposa. Pero el Espíritu Santo le dijo a mi esposa, por aquí no. Y su esposo, como andaba en Bavaria, le dijo, por aquí sí. Así es que, amado, cuando tu esposa te diga, por aquí no, escúchala. Amén, no los oigo. Amén. Amén. Ok, sí, va a pasar como amor. ¿Sale? Entonces, mi amado, eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver dónde discernimiento de espíritus. El próximo domingo. Pero hoy yo quiero que quede en tu corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret, estos dones, el de lenguas, acuérdate, otra lengua que no es la tuya, el hablar en lenguas espirituales. Dani, con esa persona del espiritismo, ora en lenguas, hija, Señor, y lo vas a confundir, hija, y se va a abrir el corazón de tu compañera. Porque los demonios dicen, ¿qué está pasando? ¡Vámonos! ¿Verdad? Interpretación de lenguas. Que alguien empiece ahí, o el pastor esté orando en lenguas y se levanta alguien, pastor, tengo la interpretación, a ver cuál es, hija. Dale a la iglesia. Pastor, tengo una palabra para Orfa, a ver, dime qué palabra es. Ve y dásela. Que se desarrolle el don de profecía. Amén. El de interpretación de lenguas. Dice Pablo que conviene que profetices. ¿Por qué? Porque tienes que afinar más tu oído a la voz de Dios. Cuando Dios te empiece a hablar, bueno, que tú y yo empecemos a escucharlo de forma más eficaz, te diga, aguas aquí, haz esto, manéjate de esto, ve y lleva esto a tal hermano, y haz esto con Gaby, con Javier, y ora por Javier, y haz esto, y tu oído esté afinado. Como una guitarra, ¿se acuerdan que es una vez Itzel nos tocó su guitarra toda desafinada? ¿Se acuerdan? Y después cuando tocó con la guitarra afinada, ¿cómo se escuchaba? Bien precioso. Así es como tenemos que tener el oído bien afinadito. Amén. Bien afinadito. Entonces, el don de profecía lo tenemos que desarrollar, amado. Todos los dones son importantes. Este es más importante porque es el que nos conecta con la voz de Dios directamente. Y el que dice es que la profecía quedó en el Nuevo Testamento, en Hechos, hasta el capítulo 28, ya no hay más profecía. Pues entonces, si ya no hay profecía, entonces la voz de Dios no la escuchamos. Y por eso, amado, la iglesia entró en una muerte, en coma. Pero gracias a Dios ya salió hace algunos años. ¿Ven? Dile que está a tu lado. Dios nunca me va a decir, nunca te conocí. Nunca te conocí. Amén. Amén. Entonces ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Nos despedimos de la transmisión mundial de Avivados del Bosque y esperamos que se conecten la próxima semana. Amén. Amén.